Hola a todos, Dios los bendiga. Estamos hoy, un miércoles más de oración, juntos, compartiendo este tiempo, buscando al Señor, su presencia, su amor y su gracia. Y hoy un tiempo de oración más, queriendo que Él nos consuele con su amor y su bondad. Que su gracia sea sobre nosotros y que sea siempre su amor el que nos dirija. Es un tiempo especial poder venir delante del Señor a presentar nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestras aflicciones, nuestros anhelos, nuestras luchas. Y ahora que estamos comenzando este 2021, que hemos tenido que enfrentar muchas situaciones en el 2020 y estamos en el 2021 afrontando un nuevo año, como siempre, en cada día, en cada mes, en cada año, confiamos en el poder sustentador del Señor, en su gracia y en su misericordia. Así que gracias por estar con nosotros en este día, quienes estén en directo viendo la transmisión, pero también gracias a quienes después la vean en diferido, por conectarse para orar, para interceder. Hay muchas peticiones que poner delante del Señor, pero primordialmente hoy nos vamos a centrar en una, que sea el Espíritu Santo de Dios que nos consuele en medio de cada situación, y vamos a ver un poco cómo Dios, a través de su Espíritu Santo, concretamente el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, es nuestro consolador. Quiere decir que es nuestro ayudador. Vamos a empezar entonando una canción en esta noche. Damos gracias al Señor por su Espíritu Santo que nos consuela, que nos ayuda, que nos sustenta, que nos dirige. Es el Espíritu de Dios que está en este lugar si nosotros invocamos a Cristo. El Espíritu de Dios, nuestro Salvador, nos ha dejado a su Santo Espíritu. Él y el Padre lo han enviado para continuar la obra en nosotros. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Aleluya, Señor, muévete en nosotros conforme a tu gracia y a tu amor. En Jesús, te damos gracias por la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, que nos consuela, que nos sustenta, que nos socorre, que nos bendice, Señor.
Gracias, Señor, por tu amor y tu gloria. Necesitamos el consuelo, Señor. Glorifica tu nombre, oh Santo Señor. Glorifica tu nombre también en los que están enfermos. Glorifica tu nombre en los que están pidiendo por una situación difícil en su hogar. Glorifica tu nombre, oh Santo Señor, a través de tu Espíritu Santo, ayudando a aquellos que están luchando contra la tentación. Glorifica tu nombre a través de tu Espíritu Santo, no es por medio de tu poder, de tu guía y de Señor. Llénanos hoy de tu gracia y de tu bondad. Llénanos hoy de tu grandeza y de tu amor. Llénanos hoy, oh Santo Señor, cada día más de tu gloria y de tu poder. La transmisión se ha pausado un poco porque no estoy transmitiendo desde el lugar donde transmitimos, que también a veces es conflictivo con el Wi-Fi y con el Internet, pero no estoy desde Bucaramanga y no estoy desde la iglesia, desde el local de la iglesia. Estoy desde la casa de mis suegros, y quienes saben, obviamente mi esposa tiene el dolor junto con su mamá y junto con sus hermanas de haber perdido a mi suegro, haber fallecido en estos días. Y precisamente es parte de lo que nosotros vivimos con nuestra trasegar en esta tierra. El tránsito por esta vida nos permite disfrutar de muchas cosas hermosas en el Señor, pero también de muchas dificultades, pero de la mano del Señor. Así que hoy vamos a tratar sobre el consuelo de Dios, pero más que del consuelo de Dios, del consolador que nos ha dejado Dios, que es el Espíritu Santo. Y quisiera que fuéramos a Juan capítulo 16, al versículo 5. Dice Cristo: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Habla Cristo a los discípulos. Antes, versículo 6, Juan 16, 6, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. ¿Qué cosas? Capítulo 13 en adelante, 14, 15 y 16, Jesús les anuncia concretamente a sus discípulos en el aposento alto que los va a dejar, que va a partir, y les anuncia su muerte. Y dice Cristo, cuando les ha dicho todo esto, en vez de preguntarle y estar contentos porque Él va al Padre y preguntarle cómo será eso y qué va a hacer estando en el cielo y qué les va a dejar y cómo ellos van a ser beneficiados o bendecidos por su partida, se entristecen porque van a ser dejados sin Él. Y eso dice el versículo 6, tristeza ha llenado vuestro corazón. Si nosotros sentimos cuando un ser querido se nos va mucha aflicción, imagínense si ese ser querido es alguien perfecto, sin pecados, si es Dios mismo hecho hombre, en el caso de Jesucristo, el único en el universo que ha sido un verdadero ser humano, no solamente que pudiera amarnos, sino que también fuera digno de que nosotros le diéramos todo nuestro amor, todo nuestro afecto. Y si con nuestras compañías limitadas y con nuestros seres amados que no son perfectos nos sentimos tristes cuando ellos se van, pues ellos se sentían muy tristes al perder a aquel que nunca había sido igual a ningún otro ser humano, ni sería igual a ningún ser humano a él, aquel perfecto, sin mancha, sin pecado, con un amor eterno por ellos, a Cristo. Entonces estaban tristes, y al estar tristes, Cristo les dice en el versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Qué quiere decir esto? Es necesario, pero no solamente necesario, es conveniente que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. La palabra consolador es una palabra en el griego que hoy todavía se utiliza. Algunos de ustedes pueden entrar a alguna aplicación de las que se encuentran en internet para aprender idiomas diferentes y puede tratar de aprender el griego moderno, y todavía la palabra que se utiliza aquí en el griego de la Biblia, griego koiné del tiempo bíblico, es la misma palabra que se utiliza para en el griego moderno decir ayuda o auxilio. Y aquí se traduce consolador porque obviamente ellos necesitaban consuelo. Y es una buena traducción, pero también se podría traducir ayudador o abogado, le han traducido a algunos, acompañante, conductor, guiador, porque tiene todas esas connotaciones de ayudar, de defender, de corregir, de dirigir,
de sustentar, de consolar, de soportar, en el sentido de no dejar caer. Entonces es alguien, de hecho la palabra en el griego está compuesta en dos partes que significan estar, en la definición al final significa estar al lado de, y siempre que está algo al lado de, como en el caso de, yo siempre pongo el ejemplo cuando se pone una varita al lado al lado de una planta que está creciendo para que no se caiga por el peso de sus ramas o por la debilidad aún mientras se fortalece la debilidad de su tallo, se le pone una varita al lado. Ese es una especie de paracleto o ayudador o sustento para dirigirla, para que no se caiga, para conducirla y para sostenerla. Ese es el consolador, por así decirlo, el ayudador. Esa ramita o ese palito al lado del árbol simboliza o ejemplifica muy bien lo que haría el Espíritu Santo con nosotros. Pero ¿cómo sabían ellos qué tipo de consolador sería? Bueno, dijimos que el capítulo 13, con la lavatorio de los pies de Cristo a los discípulos, en el 14, el 15 y el 16, Jesús está en el aposento alto. Y en el capítulo 14, en el versículo 16, 14, 15, Cristo dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Cuando dice os dará otro consolador, está refiriéndose a que Él mismo era el consolador. Es decir, Él era el que los estaba guiando al Padre, como el Hijo, y el Espíritu sería otro que haría las funciones que Él hizo. ¿Qué hizo Cristo con ellos? Les enseñó, les corrigió, les fortaleció, les consoló, les ayudó, les sustentó, los disciplinó, en el sentido de que los corrigió, los exhortó. Vendría otro a hacer eso con ellos, porque recuerden, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas, pero un mismo Dios verdadero. Y aunque se someten en autoridad, el Padre envía al Hijo y el Hijo envía al Espíritu Santo. Bueno, el Hijo junto con el Padre envían al Espíritu Santo, el Espíritu nos lleva al Hijo y el Hijo nos lleva al Padre. Pero aún a pesar de que tienen un orden en su ejecución, los tres simultáneamente, como un misterio para nosotros, siendo personas distintas, son un solo Dios, y por eso cada uno de los tres, cuando lo vemos por separado, tiene la misma divinidad. Y en el hecho de la ayuda para nuestra salvación, para vivir esta vida en medio de la aflicción, el Espíritu Santo sería igual que Cristo fue con ellos. Les explica en este caso en Juan 14 que les enseñaría, dice el versículo 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros los conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Más bien, aunque tuviera la verdad, el Espíritu Santo simplemente los iba a acompañar. Y el versículo 18 dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Quiere decir que estaría con ellos. En medio de un mundo pecaminoso, el Espíritu Santo seguiría con ellos, aunque Cristo se fuera. Y Él sería otro consolador. Entonces ahora vemos en el capítulo 15, antes de terminar el capítulo 15 y comenzar el 16, que dice... Versículo 26, Juan 15, 26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Cuando venga el Consolador, ese que dice que sería otro como Cristo, a quien yo os enviaré del Padre, aunque no tuviera humanidad como Cristo, sí tenía personalidad, y tiene personalidad, la tercera persona de la Trinidad, Dios Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, una vez le llama el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. O sea, Él les certificará, los adentrará más en el hecho de quién soy yo, les está diciendo Cristo. Y vosotros daréis testimonio también, dice el versículo 27, porque habéis estado conmigo desde el principio. Esto es muy importante porque el Espíritu Santo no solamente viene a acompañar, sino a dar testimonio del que lo envió, de Cristo, y de la obra de Cristo. Y ya en el capítulo 16, como lo leímos hace un rato, cuando dice que os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré, Juan capítulo 16, versículo 7, explica en los versículos siguientes cuál es esa función del Consolador, del ayudador, del acompañante o del sustentador de nuestras vidas en medio de este mundo mientras llegamos a la eternidad, por habernos arrepentido de nuestros pecados y confiado en Cristo. ¿Qué pasaría?
Cuando Él venga, dice el versículo 8, Juan 16:8, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es tan difícil convencer al mundo. De hecho, cuando se empieza a predicar el Evangelio, cuando se hace una transmisión, por ejemplo, como la que estoy haciendo ahora, si se hace al aire libre, si se predica frente a las personas tratan de interrumpir porque no quieren saber ni quieren escuchar. No quieren ser convencidas, no quieren caer en cuenta de qué, de su estado espiritual. No quieren caer en cuenta de qué, de que Cristo es el único que tiene la posibilidad de salvarlos. Y no quieren caer en cuenta de qué, de que si no lo hacen entrarán en un juicio y serán juzgados así como Satanás fue juzgado por rebelión. Y cuando eso pasa, las personas no quieren escuchar, a veces interrumpen, a veces ofenden, a veces maltratan, a veces se burlan. Estamos llenos de eso por toda la Biblia. Algunos, hasta como en el caso de Esteban en Hechos capítulo 7, los matan o son muertos por predicar el Evangelio, porque incomodan, porque por más que se predique el Evangelio de forma buena, amena, cordial, amorosa, con las obras dando testimonio de que amamos al que le estamos predicando y que no lo hacemos por criticarlo ni por sencillamente juzgarlo, sino que es Dios mismo el que les muestra su pecado y que nosotros lo amamos y que por eso le predicamos la verdad. Cuando lo hacemos de todas formas así, de todas formas va a haber incomodidad. Pero es el Espíritu Santo el que va a convencer de pecado, dice el versículo 9, Juan 16:9, por cuanto no creen en mí. El principal y más grande pecado es la incredulidad. Hay muchos pecados. La gente dice, ¿cuál es el pecado más grande? Y cuando la Biblia habla del pecado imperdonable, muchos han hecho un estudio, un paralelo entre cuando Cristo dice esto en los evangelios, cuando otros textos en las cartas del Nuevo Testamento manejan este mismo término, como en Hebreos, y lo que realmente han llegado a concluir es que el pecado imperdonable, o por el cual no se puede recibir el perdón de Cristo, es no creer en Cristo. Por naturaleza el ser humano es incrédulo de Dios, aunque necesite creer en Él y por eso cree en cualquier otra cosa. Y se niega a reconocer su más grande pecado, que es no confiar verdaderamente en Cristo. Y no, cuando digo creer, estoy diciendo no entregar toda su vida, todo su corazón, como enseña la Biblia, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, todos sus proyectos, todos sus anhelos al Señor. Y los convence de que aunque tengan buenos proyectos según el mundo, aunque tengan buenas intenciones, aunque hagan buenas cosas según el mundo, aunque tengan buenos resultados para sí mismos, para su comunidad, para su bienestar físico, de salud, de familia y todo lo demás, los convence de que todo eso lo hacen sin el Señor y sin entregar su vida a Dios, y les muestra que son incrédulos, y el Espíritu Santo los convence de arrepentirse de su incredulidad. Incluso si son religiosos, porque el problema grande también es ese: cuando la persona es religiosa, piensa que por tener un rito, por tener una religión, por tener una denominación a la cual pertenece, por tener una costumbre, por repetir unas palabras, ya está bien, pero no se convence a sí mismo de que es pecador, y de que cuando hace lo que Dios no le manda, no lo hace simplemente porque no es capaz, sino lo hace porque en su propio corazón no confía en Dios. Si Dios nos dice, por ejemplo, en uno de sus mandamientos, no mentir, y yo miento, tengo que reconocer que eso es incredulidad, no le estoy creyendo a Él. Él me dijo que no mintiera, no solamente por no prohibírmelo, sino porque según Él es mejor decir la verdad, lo glorifica más a Él y me beneficia más a mí y al mundo. Y si por la fe en Cristo, la fe en Dios, por medio de Cristo, no miento, entonces estoy confiando en Él, no estoy siendo incrédulo. Pero si no, a pesar de que le añada ritos religiosos, a pesar de que haga obras de caridad, a pesar de que haga muchas otras cosas, estoy siendo un incrédulo. Incluso a pesar de que no mienta, cuando no miento y guardo entre comillas el mandamiento, pero lo hago solamente por conveniencia, por no quedar mal y por no tener consecuencias en mi vida y no por confianza y fe en Él, estoy siendo incrédulo, soy pecador, y el Espíritu Santo es el que nos convence de eso. La verdad es que es difícil vivir en el mundo después de haber confiado en Cristo y ver cómo la mayoría no confían en Él. Los cristianos somos los más felices en el mundo, pero los más tristes con el mundo. Los cristianos somos los más felices en el mundo, pero los más tristes con el mundo. Somos felices en el mundo porque este mundo, sabemos, no nos puede satisfacer totalmente. Dios, a través de la fe en Cristo, nos satisface. En medio de las dificultades de este mundo vivimos felices y gozosos, aunque suframos también.
pero somos lo más tristes con el mundo porque nos damos cuenta que tanto el mundo rechaza a Cristo. Y solamente podemos encontrar aliento y consuelo en medio de este mundo difícil, sabiendo que el Espíritu Santo será el que convenza a las personas que no creen en Cristo de su pecado, de su incredulidad, de justicia, dice el versículo 10, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Juan 16:10 dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo debía estar con el Padre. Lo justo, lo correcto era que Cristo estuviera con el Padre y no que hubiera venido. Que no fue injusto Jesús al venir a nosotros a vivir en este mundo, pero sí no era necesario para Él, era necesario para nosotros. Y lo justo es que Él retornara al Padre y cumpliera toda justicia, es decir, cumpliera con todo lo mandado por el mismo Padre a través de la palabra, para Él poder pagar por nuestra injusticia y podernos imputar esa justicia a nosotros, la justicia de Él, su perfecta justicia. Y no solamente tenía que cumplir viviendo justa y perfectamente en esta vida, sino muriendo en nuestro lugar, recibiendo la justicia que nosotros debíamos recibir. Esa es la justicia que se debía cumplir cuando Él volviera al Padre. Y entonces sería algo que debería alegrarlos, porque Cristo estaría cumpliendo toda justicia para que ellos pudieran ser declarados justos a pesar de su injusticia. Entonces no solamente habla de reconocer nuestro pecado e incredulidad, que nos convence el Espíritu Santo y convencerá al mundo a través de los predicadores, principalmente de los apóstoles y luego los creyentes en Cristo, sino que también el Espíritu Santo convencerá de que era justo que Cristo volviera al Padre, cumpliendo con todo acá en la tierra y partiendo y cumpliendo con toda justicia por nuestras injusticias en la cruz del Calvario, pagando por nuestro pecado, más bien recibiendo el pago por nuestro pecado. Dios en su misericordia no es injusto. Para perdonarnos no podía violar su justicia, entonces la justicia tenía que ser satisfecha. Y como nosotros, para poder ser perdonados por Cristo y recibir misericordia, no iríamos a recibir la justicia de Dios condenándonos, la recibió Cristo justamente, y a través de su muerte fue al Padre, entonces se cumplió toda justicia. Y de juicio, ¿cuál es el juicio? Por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, en el sentido de que el sistema de este mundo, liderado por Satanás, pecaminoso en contra de Dios, el sistema pecaminoso en contra de Dios, ya ha sido condenado, y entenderá a la persona por medio de la obra del Espíritu Santo cuando se le predique el Evangelio, que Satanás lidera, de que por muchas cosas buenas que haga el ser humano, la pervierte la mentalidad demoníaca, de mentiras, de engaños, distorsionando la palabra de Dios, violando sus mandamientos, e incluso llevando a asesinarnos en nuestra fe, como llevó a la muerte a Adán y Eva por su pecado, y ahora todos morimos. Entonces nos convencerá de que es justo que Satanás sea condenado y que este sistema pecaminoso termine y algún día Cristo regrese. Y nos mostrará que la salvación está en Cristo, y que obviamente nosotros debemos vivir conforme a su voluntad, no conforme a un sistema pecaminoso dirigido por Satanás, o por lo menos distorsionando la verdad de Dios, como lo hizo Satanás desde el principio con Adán y Eva. Dice el Señor Jesús en Juan capítulo 16, versículo 12, no solamente que convencerá, esas dos cosas vemos. Primero, convencerá al mundo, a las personas del mundo, de pecado, de justicia y de juicio. Pero la segunda cosa que vemos es que el Consolador, el Ayudador, el Espíritu Santo, también nos guiará a los creyentes. Versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, recuerden que en las tres partes le llamó Espíritu de verdad, 14, Juan capítulo 15 y Juan capítulo 16 ahora. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces nos dará también guía, nos guiarán toda la verdad. No todos podemos saberlo todo en el mismo momento. De hecho, nadie sabe todo, sino solamente todo, de todo lo sabe Dios. Y por eso, de todo, Dios nos irá instruyendo en medio de toda circunstancia, por medio del Espíritu que nos guiará en toda la verdad. A los apóstoles especialmente para que pudieran hablar, no en su propia cuenta, sino que hablaran la palabra de Dios y dejaran lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento a través de cartas y enseñanzas apostólicas, en lo que le conocemos como el Nuevo Testamento en la Biblia. Pero luego los creyentes también nos guiarán en toda la verdad, a pesar de que no sabemos todo,
poco a poco el Espíritu Santo nos irá revelando cada vez más cosas de nuestro Señor Jesucristo y de su obra salvadora en nuestra vida, y nos irá guiando en toda la verdad, para todo tipo de circunstancia, para todo tipo de situación, para cuando tenemos riqueza y cuando tenemos pobreza, para cuando tenemos aflicción y tenemos paz, para cuando tenemos ayuda y para cuando nos quedamos solos o estamos en soledad, para cuando estemos enfermos y para cuando estemos sanos, para cuando seamos tentados y para cuando no seamos tentados por nuestra propia carne o por el mundo mismo o por Satanás a través del mundo. Para todo tipo de situación, en todo tipo de circunstancia, en todo tipo de circunstancia, seremos guiados en toda la verdad por el Espíritu de Dios. Una vez más, esto primeramente era para los discípulos, para que nos dejaran en principio todo lo que está en la Biblia, en el Nuevo Testamento, como Nuevo Testamento, para que pudiéramos entender lo que pasó con Cristo, para que pudiéramos saber cómo se aplica a nuestra vida. Pero ya en la parte puntual nuestra, es para que nosotros conozcamos cómo vivir la fe en Cristo en cada área de nuestra vida. Dice que no los podréis sobrellevar. Hay cosas que no podemos sobrellevar, hay cosas que no podemos aún saber. Cristo les dijo a ellos, hay cosas que ustedes no pueden saber aún, no las pueden entender hasta que venga el Espíritu de Dios y las explique de mí. Él les dijo muchas cosas que ellos no entendieron, ellos le aceptaron lo que él decía, ellos vivieron muchas cosas y vieron de él muchas cosas que aún no todas comprendieron, y cuando vino el Espíritu las entendieron a plenitud o mucho más profundamente y las pudieron explicar y dejar plasmadas en el Nuevo Testamento y transmitir el Evangelio y la obra de Cristo para todas las generaciones. Pero igual nosotros, no todo lo entendemos de una vez. Hermanos y amigos, los que nos oyen, un ayudador acompaña, un ayudador sostiene, un ayudador dirige cuando estamos queriendo hacer las cosas no conforme deberíamos hacerlas. Un ayudador conduce, un ayudador consuela cuando estamos sufriendo, por eso se le llama aquí el Consolador, el Espíritu Santo. Pero en este caso el Espíritu de Dios no solamente era para que cuando predicáramos y diéramos testimonio de Cristo con nuestra vida de predicación convenciera al mundo de pecado, de justicia y de juicio para que se convirtieran, sino que también para que nos guiara a nosotros en tantas cosas que nosotros aún no somos capaces de sobrellevar, pero sí lo podremos cada día más guiados por el Espíritu Santo. Hay personas que han dicho, yo no podría soportar esto, yo no podría soportar lo otro, todo menos en mi vida perder a tal familiar, o todo menos en mi vida menos perder toda la economía, o todo menos en mi vida le he pedido a Dios menos que me quite la salud, todo menos en mi vida menos que esto, menos que aquello. No, el Espíritu de Dios nos guía en toda la verdad para toda situación, y aunque pensemos que no podremos sobrellevar algo, y aunque aún no estemos capacitados para sobrellevar ciertas cosas en nuestra vida, cada cosa, en cada momento, en cada circunstancia la podremos sobrellevar y entenderemos la voluntad de Dios para nosotros a través de su palabra, por la fe en Cristo, a través de la obra del Espíritu de Dios. ¿Qué debemos hacer? Entender que Él nos hace saber todas las cosas que Cristo nos dejó. Y como dice ya en el Romanos capítulo 8, lo veíamos la semana pasada, entender que debemos gemir en oración, debemos clamar, y aun cuando no comprendamos las cosas, sepamos que lo que aún no entendemos lo entenderemos por la guía del Espíritu de Dios, que lo que aún no somos capaces seremos capaces, y que Él nos dará consuelo, guía, sustento y dirección en medio de cualquier circunstancia y de cualquier aflicción y de cualquier situación. Es una bendición poder saber que el Señor nos conduce, es una bendición saber que el Señor nos consuela. El Espíritu de Dios no está para que lo manipulemos, para que lo manejemos a nuestro antojo y le digamos, Espíritu de Dios, haz tal cosa, Espíritu de Dios, haz tal otra. De hecho, déjeme darle un secretico. Ahorita cantamos y lo podemos volver a hacer. El Espíritu de Dios está en este lugar como una especie de confesión. Algunos no quisieran cantarlo porque piensan que no deberían. Otros dicen que sí porque se le puede hablar directamente al Espíritu de Dios. La Biblia habla de que el Espíritu de Dios es igual con el Padre y con el Hijo. Lo acabamos de ver en estos textos. Y por eso le podemos tratar directamente. Pero también la Biblia muestra el patrón del hecho de que el Espíritu nos lleva al Hijo y el Hijo nos lleva al Padre. Entonces el patrón por lo general es que oremos al Padre en el nombre de Jesús, confiando en Cristo como nuestro Salvador y arrepintiéndonos de nuestros pecados, y bajo la guía y el poder del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en nuestro corazón para guiarnos a toda verdad, para dirigirnos en medio de toda situación, para consolarnos y para usarnos para que otros se convenzan del Evangelio de Cristo, en medio de cualquier situación por difícil que sea.
Entonces no está para manipularlo de acuerdo a nuestro antojo, sino más bien para que nos dejemos impulsar o dirigir por Él en oración y en la palabra. Porque en oración Él nos guía incluso hasta con gemidos indecibles, como dice Romanos. Nos guía a Dios para orar de tal forma que nosotros ni siquiera somos capaces o sabemos cómo hacerla. Pero en la palabra, Él es el que inspiró la palabra y Él es el que puede iluminarnos su palabra para darnos a entender qué es lo que Dios quiere. Le hablamos a través de la oración, nos habla a través de su palabra. Es el Espíritu de Dios que está en este lugar. Entonces, podemos confiar y podemos orar que el Espíritu de Dios está en este lugar. Decirle: muévete en mí, Señor. Muévete en mí. Toca mi mente, cambia mi corazón. Tú que eres el Espíritu de Dios, te pido reverentemente en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, que me llenes de ti, que me conduzcas a toda verdad, que me uses para transmitir el Evangelio y que tú seas tocando los corazones y las vidas, convenciéndolos de pecado, de justicia y de juicio, del pecado, de incredulidad, de la justicia en Cristo que volvió al Padre cumpliendo toda justicia por nuestra injusticia o en nuestro lugar, y del juicio sobre Satanás y sobre este mundo pecaminoso, para que se arrepientan y se conviertan a Cristo. Espíritu de Dios, muéveme y muévete en mí. Impúlsame y dirígeme conforme a la voluntad del Padre. Ilumíname conforme a tu precioso amor y tu guía a toda verdad, en toda situación, en toda circunstancia. Guíame a través de tu palabra, guíame a través de la iluminación de lo que leo. Enséñame cuál es la voluntad del Padre. Te lo pido reverentemente en el nombre de Jesús, y permíteme ser impulsado, ser lleno de ti. Pon en mí tanto el querer como el hacer conforme a la buena voluntad del Padre, para la gloria de Él y en el nombre de Jesús. Y Padre, llénanos cada día más de tu Espíritu Santo. Hay situaciones tan duras. Ser creyente en un mundo hostil a ti es muy duro, pero solo por el consuelo de tu Espíritu Santo podemos soportar. Ser creyente en un mundo que sufre por la rebeldía contra ti es muy duro, pero solamente tu Espíritu de Dios nos puede consolar. Y ser creyente, Señor, en un mundo que nos quiere confundir es duro, pero solamente por la guía de tu Espíritu Santo podemos vivir cada situación para la cual no estamos preparados para soportar, pero tu Espíritu nos va guiando, nos va consolando, nos va dirigiendo, nos va enseñando, nos va mostrando y nos va dirigiendo a toda verdad. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Te bendecimos con todo nuestro corazón y te pido que la presencia tuya esté en nuestras vidas. Hay confusiones, hay situaciones difíciles, hay problemas y adversidades, pero cuando está tu Espíritu en nosotros podemos clamar a Abba Padre y sentir que tú estás con nosotros, Papito Dios. Y podemos decir: Cristo me salvó, porque hemos sido convencidos de que Él vivió realmente y murió por nuestros pecados y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y podemos gemir delante de ti, Señor, y clamar a tu nombre, y tu Espíritu Santo nos llenará de consuelo, de guía y de dirección. Y es más, transformará nuestro carácter y cada día nos hará más como Cristo, con más amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cosas contra las cuales no hay ley. Cada día viviremos más en el Espíritu y menos en la carne. Eso es lo que necesitamos, Señor, ese consuelo, esa ayuda, ese gran y precioso Consolador, tu Espíritu Santo. Te damos gracias por Él, Señor, y te bendecimos y te pedimos que ese sea el que ministre en las vidas de cada uno de nuestros hermanos en la fe, y que sea el que convierta o le dé la convicción para que se arrepientan y crean en Cristo aquellos que aún no se han entregado al Salvador y vivan por la fe en Él. Te damos gracias, Señor, y toda petición la ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga. Que pasen feliz noche. Nos vemos, si Dios lo permite, en el caso de la Iglesia Bautista del Buen Pastor, el domingo a las 10 de la mañana, con el favor de Dios. Bendiciones.